Bakú, agosto de 1945. Después de 4 años de guerra devastadora, los primeros soldados desmovilizados del Ejército Rojo vuelven por fin a casa. Pero su felicidad tiene un regusto amargo. Muchos de sus compañeros han muerto en el campo de batalla. Ya nunca experimentarán la alegría de ver sonrientes rostros familiares, ni volverán a abrazar a sus seres queridos, ni regresarán a un hogar acogedor en una ciudad salvada de la destrucción. Sin embargo, su ciudad estuvo muy cerca de verse reducida a cenizas y escombros. Desde el inicio de la guerra en el oeste, los diversos adversarios se han turnado para amenazar a Bakú con la destrucción total. La Alemania nazi, por supuesto, pero también Inglaterra, Francia e incluso su hermana mayor, Moscú. Todos los involucrados en un momento u otro han planeado la destrucción de Bakú a causa de su gran riqueza, el petróleo. Objetivo Bakú. Cómo Hitler perdió la batalla del petróleo. A finales de agosto de 1939, a pesar de las nubes oscuras que oscurecen Occidente, los cielos de Bakú están despejados. Stalin acaba de firmar un pacto de no agresión con Hitler, y la capital de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán puede continuar con su pacífica existencia, a salvo entre la barrera de montañas del Cáucaso y la orilla del mar Caspio. Bakú es también uno de los grandes centros administrativos, industriales, científicos y culturales de la Unión Soviética. Los poetas tienen un puesto de honor dentro de sus muros. Con su ópera, sus teatros, sus cines y su pasión por la vida, Bakú se ha ganado desde principios de siglo el apodo de El París del Cáucaso. Este París se encuentra a 4.000 kilómetros del original, en un lugar empapado por la sangre negra de la tierra, que ha revolucionado la economía y la geopolítica del siglo. Desde siempre, la nafta ha sido visible brotando a borbotones en la península Absherón. Este antiguo aceite de piedra extraído a poca profundidad no tarda en utilizarse para muchas cosas: combustibles, productos farmacéuticos, cosméticos, productos dermatológicos. Pero la explotación industrial no comienza realmente hasta 1847, con la invención en Azerbaiyán de la primera perforadora mecanizada del mundo. 50 años más tarde, los Nobel y los Rothschild, dos de las familias más poderosas de Europa, poseen la mayor parte de los campos petrolíferos de Azerbaiyán. En aquel momento, Bakú era la primera región productora de petróleo del mundo. Extraía 11 millones de toneladas anuales, la mitad de la producción mundial. Miles de trabajadores y aventureros llegaron a Bakú atraídos por la promesa del oro negro. Durante estos años de la fiebre del oro negro, la ciudad se convierte en caldo de cultivo para los primeros bolcheviques. Un revolucionario novato procedente de Georgia, conocido por sus métodos mafiosos, da aquí sus primeros pasos. Repone las arcas del partido con fondos robados de bancos y transportes de dinero. Distribuye por todo el imperio del zar el periódico de Lenin, Iskra, junto con otras publicaciones bolcheviques impresas en una prensa clandestina llamada Nina, oculta en un sótano de Bakú. En varias ocasiones es recluido en la penitenciaría de Bailov. Para cubrir sus huellas utiliza varios seudónimos como Soso y Koba.
los que aparecen con mayor frecuencia en los informes policiales. En 1939 ya no tiene que esconderse. Desde hace tiempo ya se le conoce oficialmente por el nombre de Stalin, y ahora está al frente de la Unión Soviética. Vive en Moscú, pero nunca olvidará la ciudad donde desarrolló sus primeras actividades. A pesar de que ahora Bakú produce 8 veces menos petróleo que Estados Unidos, el nuevo líder mundial, todavía produce 22,5 millones de toneladas al año, y el 72% de toda la producción de la Unión Soviética. La ciudad tiene una importancia crucial en la economía del imperio. Desde aquí se envía el petróleo a la mayoría de sus repúblicas hermanas y más allá, a través de diferentes arterias. Una red de oleoductos, ferrocarriles y vagones cisterna creada en la década de 1920 hace llegar el petróleo a todo el imperio y lo exporta a los países occidentales. Gracias a esta vasta red, el petróleo de Bakú contribuye significativamente al desarrollo económico de la Unión Soviética. Stalin protege celosamente este precioso recurso, codiciado por su gran rival ideológico europeo, Adolf Hitler. La ambición de este rival es conquistar el mundo. Desde hace varios años ha estado entrenando a sus mandos con maquetas antes de enviarlos al campo de batalla. Su objetivo: anexionarse tierras vecinas que considera vitales para su país, con la intención de establecer un Reich de 1000 años. Para conseguirlo, Hitler ha creado la Wehrmacht, un ejército altamente mecanizado. Pero sus máquinas devoran combustible. Dependiendo del modelo, un tanque puede quemar hasta 1080 litros cada 100 kilómetros, y un avión llega a consumir hasta 2150 litros por hora. Para ir a la guerra, Hitler debe conseguir, según sus expertos, al menos 9 millones de toneladas de combustible solo para el año 1939. Pero la producción de sus pozos petrolíferos, incluyendo a Austria y Moravia, que se acaba de anexionar, ni siquiera cubre una décima parte de sus necesidades. Por ello, poco después de llegar al poder en 1933, Hitler anima al gigante químico IG Farben a trabajar en la producción de combustible sintético a partir de carbón, que Alemania posee en abundancia. Es un proceso más costoso que la extracción natural, pero para Hitler es el precio de la independencia. Incluso así solo consigue cubrir un tercio de las necesidades de Alemania. Además, en virtud de acuerdos comerciales, Rumanía le proporcionará casi 1,7 millones de toneladas de productos petrolíferos. Y el contrato de crédito que firma con la Unión Soviética 4 días antes del pacto de no agresión le garantiza la entrega de 160.000 toneladas, con la opción de incrementar el volumen, con lo que pretende alcanzar los 2 millones de toneladas al año. El combustible será entregado en la frontera con Polonia, donde debe cambiar de trenes por la diferencia en el ancho de vía. Pero ni siquiera con todo esto es posible acumular reservas. Hitler necesita otras fuentes. Es el 1 de septiembre de 1939, apenas 8 días después de la firma del pacto con Stalin. Sin una previa declaración de guerra, Hitler lanza contra Polonia una colosal masa de equipo mecanizado, incluyendo 1.600 aviones de combate y bombarderos y 2.600 Panzers. Acaba de nacer la Guerra Relámpago, que permite reducir el consumo de combustible gracias a su corta duración. Su primer objetivo es recuperar el corredor de Danzig, que había perdido con el Tratado de Versalles en 1919, y tomar el control de los pozos de petróleo de Galitzia, al sureste de Polonia. Pero va a tener que compartirlo con su aliado, Stalin. Después de solo 6 semanas de lucha, sus reservas de combustible han descendido considerablemente. Francia e Inglaterra, las dos grandes democracias europeas de Occidente, declaran la guerra a la Alemania nazi, obligadas por su alianza con Polonia. Pero no están preparadas para el conflicto armado y contemplan impotentes el rápido avance de Alemania. En solo un mes, las fuerzas alemanas aplastan al ejército polaco,
que se ve obligado a rendirse a pesar de su sólida reputación. ¿Cuál es la mejor forma de hacer frente a esta apisonadora? Una forma segura de paralizar la Wehrmacht es cerrar los grifos de Bakú. Eso impediría que el petróleo soviético llenase los depósitos de los tanques, aviones y barcos alemanes. Durante los primeros meses de la llamada Guerra Falsa, los aliados idean diversos planes de campaña. Aunque la operación recibe diferentes nombres en clave como Pike, RIP o MA6, el objetivo es siempre el mismo, el bombardeo de Bakú. Los aliados asignan cuantiosos fondos a la construcción de aeródromos y al entrenamiento de pilotos. Por último, se traza una ruta de ataque desde el norte de Irak. Se efectúan 2 vuelos de reconocimiento a gran altura sobre Bakú y Batumi. El comienzo de los bombardeos, que durarán 45 días, está programado para el 15 de mayo de 1940. Más adelante se retrasa la fecha al 30 de junio. El jefe de escuadrilla John Slessor, responsable de la operación, tiene a su disposición 160 bombarderos de largo alcance, la mitad británicos y la otra mitad franceses. Se destinan a esta operación más de 900 toneladas de municiones, incluyendo 5.000 bombas de 500 kilos y 70.000 bombas incendiarias de 2 kilos, que convertirán toda la región en un infierno. Bakú será borrada del mapa, sin importar el destino de su población. Los habitantes de Bakú siguen los acontecimientos desde lejos. No se sienten directamente afectados por esta guerra que ha comenzado en Occidente. Creen estar fuera de peligro gracias al pacto de no agresión germano-soviético, y la vida sigue como siempre. Ignoran por completo la terrible amenaza que se cierne sobre la ciudad y que podría aniquilarlos a todos. Por suerte, los inesperados acontecimientos que se producen en Occidente alejan el peligro. En la madrugada del 10 de mayo de 1940, Hitler lanza sus tropas contra Holanda, Bélgica y Francia. Una vez más, la ofensiva pone en marcha una formidable máquina militar que aplasta todo a su paso y avanza imparable hacia el Canal de la Mancha y París. Los estrategas aliados están convencidos de que Alemania no puede mantener este ritmo y que no tardará en quedarse sin combustible. Sin embargo, olvidan neutralizar los grandes depósitos de almacenamiento de Bélgica, Holanda y Francia, así como las redes de distribución. De este modo, los alemanes solo tienen que servirse. El botín cubre holgadamente sus necesidades. Para cuando se destruyen los depósitos de combustible de la región de París ya es demasiado tarde. La derrota es inevitable. Una tras otra caen Holanda, Bélgica y Francia. El 14 de junio, la bandera nazi ondea sobre la Torre Eiffel. Gran Bretaña, que ha logrado en el último minuto reembarcar sus tropas, se encuentra sola en la lucha y tiene que organizar la defensa en casa. En los cielos del Canal de la Mancha, Hitler se dispone a iniciar la batalla de Inglaterra. A pesar de una superioridad numérica de 4-1, sus 3.000 aviones no consiguen sentenciar la guerra, aunque sí merman de manera significativa sus reservas de combustible. Lejos de la guerra, los habitantes de Bakú descubren con asombro que han escapado por muy poco de un destino infernal. La información proviene de los alemanes, que durante la campaña francesa se han apoderado de documentos secretos que detallan el Plan Pike. Pero las autoridades soviéticas en el Cáucaso ya estaban en guardia. Habían reforzado la artillería antiaérea y el alto mando de la región militar había estado entrenando a sus pilotos con ejercicios que simulaban la respuesta a un ataque aéreo.
Mientras tanto, los pozos y las refinerías de petróleo de Bakú operan a pleno rendimiento. Además de abastecer al país, tienen que cumplir con las exportaciones a Alemania. Y el Comité Central y el Consejo de Comisarios del Pueblo han decidido crear en el interior del país enormes reservas de combustibles de todo tipo. Gasolina, combustible para aviones, diésel, aceite para aviación, aceites de motor y lubricantes para satisfacer las necesidades militares. Un 80% de estas reservas dependen de la producción de petróleo de Bakú, así como de los trabajadores, técnicos, químicos e ingenieros. Pero apenas evitada la amenaza anglo-francesa, ignoran que se avecinan nuevos peligros. En la primavera de 1941 se informa a Hitler de que el ejército empezará a quedarse sin combustible en agosto. Entonces decide romper los tratados y servirse él mismo. Y se lo explica a sus generales. Una vez que el ejército rojo haya sido destruido, la Wehrmacht se dirigirá a los pozos de petróleo de Bakú y se apoderará de ellos. El 8 de octubre de 1940 ya había ordenado a la Wehrmacht la invasión de Rumanía para proteger sus campos petrolíferos, que temía que cayeran en manos de los soviéticos. Y en noviembre, Rumanía se había alineado con Alemania, concediéndole un monopolio del petróleo rumano, con una producción de 3,5 millones de toneladas anuales. Hitler ya estaba listo para volverse contra Stalin. El 22 de junio de 1941, rompiendo su promesa, lanza la Operación Barbarroja. 3.200 aviones, 3.300 tanques, 600.000 vehículos motorizados, 625.000 caballos y 3 millones de hombres invaden sin previo aviso la Unión Soviética. Hitler confía en el factor sorpresa y en su aplastante poder militar al lanzar una ofensiva relámpago con 3 objetivos iniciales: Leningrado en el norte, Moscú en el centro y Kiev en el sur. Una vez más tiene que actuar con rapidez. Solo tiene reservas de gasolina para mantener su ejército operativo durante 3 meses. Y el combustible para sus aviones se agotará en 1 mes. Y a partir de ahora no puede contar con el suministro soviético. Por su parte, Stalin está desconcertado. A pesar de las muchas advertencias, se había negado a creer que su socio le podía traicionar. Incluso había llegado a matar a un desertor alemán comunista que había intentado advertirle. También ignoró las advertencias de Ramsey, su agente especial en Japón. Conocido como el Dr. Sorge, este hombre originario de la región de Bakú había llegado a darle la fecha exacta de la invasión. Una vez Stalin recobra la compostura, hace una llamada al patriotismo de todos los pueblos soviéticos y del Ejército Rojo, que había desfilado orgulloso por la Plaza Roja apenas mes y medio antes. Consigue reunir 4,5 millones de hombres, más de 20.000 tanques y 15.000 aviones para hacer frente al invasor. Stalin dice al enviado personal del presidente Roosevelt: el destino de la guerra depende de motores de gasolina. Él, por su parte, no tiene problemas de suministro de combustible. Cuenta con el petróleo del Cáucaso. En Bakú, el asombro no tarda en dar paso a la conmoción. El país está en guerra. Todo el mundo debe movilizarse para hacer frente al enemigo. A lo largo del conflicto, 700.000 personas, casi un cuarto de la población total de Azerbaiyán, se alista para participar en la Gran Guerra Patriótica. Después del periodo de instrucción, el 193 Regimiento de Artillería Antiaérea, estacionado en Bakú, recibe órdenes de trasladarse al oeste de Moscú para defender la capital sitiada. En todas partes, las mujeres se ofrecen voluntarias para sustituir a los hombres que han partido hacia el frente.
En la industria petrolífera deciden extender sus turnos de trabajo. 12 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Sin días libres ni vacaciones hasta el fin del conflicto. En el verano de 1942 hay más de 25.000 mujeres trabajadoras, un tercio de la fuerza laboral de la industria petrolera. Sus turnos duran hasta 18 horas. En las refinerías y fábricas de productos químicos el número es aún mayor. Las mujeres llegan a representar el 60% de la fuerza del trabajo en 1944. Como resultado de este esfuerzo, durante el primer año de la guerra, la producción de petróleo de Bakú se dispara hasta los 23,5 millones de toneladas, un récord histórico. Todos aquellos que son demasiado jóvenes para combatir, así como los veteranos y los jubilados, todos deben contribuir, independientemente de su edad o género. La Unión Soviética necesita cada brazo y cada mano hábil. Para que las madres puedan dedicarse a trabajar, el Estado se hace cargo de los niños. Pero no puede impedir que el fantasma de la guerra vuele sobre las guarderías. Solo tenemos que dar una patada en la puerta y toda la estructura podrida se vendrá abajo, predijo Hitler. Las primeras semanas del conflicto parecen darle la razón. Las defensas soviéticas están siendo arrasadas. En solo un mes, los alemanes están a solo 150 kilómetros de Leningrado, a 300 de Moscú y a 200 de Kiev. Se apoderan de las reservas de combustible distribuidas a lo largo de la frontera 3 semanas antes por el gobierno soviético para sus propios vehículos. Por desgracia para los alemanes, la mayoría de las 100.000 toneladas capturadas resultan ser de diésel, por lo que no pueden usarlas. Sus tanques y camiones consumen gasolina. De modo que incendian las reservas y siguen avanzando. Los británicos no creen que los soviéticos puedan durar más de 6 meses. Tras ocupar Siria al sur de Azerbaiyán, ahora los británicos controlan, junto con los estadounidenses, gran parte de Oriente Medio y de sus ricas reservas de petróleo. Y pretenden privar a Hitler del petróleo del Cáucaso. El jefe del Estado Mayor de la RAF da a los comandantes militares la orden de prepararse para bombardear Bakú. La ciudad se adapta a la economía de guerra. Las fábricas comienzan a fabricar lanzallamas, ametralladoras, lanzacohetes Katyusha, los llamados órganos de Stalin, y piezas para morteros y fusiles de asalto. También producen munición de todos los tipos y tamaños, obuses, minas antitanque, bombas incendiarias, granadas e incluso cócteles Molotov, a un ritmo de hasta 10.000 unidades por día. Se construyen grandes almacenes para montar los aviones, que se transportan desmontados. Se reabren astilleros para mantener y reparar los cargueros de la flota del Mar Caspio. Gracias a un nuevo invento del destacado químico azerí Yusif Mammadaliyev, ahora las refinerías de petróleo son capaces de producir combustible de alto octanaje para aviones que mejora el rendimiento de la Fuerza Aérea Soviética y permite a sus pilotos enfrentarse en igualdad de condiciones a los ases de la Luftwaffe. En Ucrania, a pesar del mal estado de las carreteras, la división acorazada alemana avanza a toda velocidad, incrementando el consumo de combustible. La extensión del frente entre 500 y 750 kilómetros crea dificultades de abastecimiento tanto para las máquinas como para los soldados. Pero nada parece poder detenerlos. A finales de septiembre de 1941, Leningrado está rodeada. Los alemanes están tan solo a 100 kilómetros de Moscú y ya han ocupado gran parte de Ucrania.
Después de 3 meses de campaña, Hitler puede presumir de haber hecho 2,5 millones de prisioneros y de haber destruido o capturado 22.000 cañones, 18.000 tanques y 14.500 aviones. No tiene ninguna duda de que la capital del Imperio Soviético está a punto de caer y por fin podrá apoderarse de sus riquezas. Ya solo está a 1000 kilómetros de Bakú. Entonces llegan las lluvias torrenciales de otoño. En pocos días las carreteras se convierten en pantanos llenos de fango que inmoviliza a todos los vehículos. Incluso los tanques tienen problemas para avanzar porque sus cadenas son demasiado estrechas. El Rasputitsa, la estación del fango, dificulta el avance de la Wehrmacht hasta paralizarla por completo. Una vez que las carreteras se hielan, los Panzers pueden reanudar la marcha. Solo están a 30 kilómetros de la capital cuando el 5 de diciembre un contraataque soviético dirigido por el general Zhukov consigue debilitar el cerco. Los alemanes se ven obligados a retroceder, en algunos puntos hasta a 200 kilómetros de Moscú, gracias a una fuerza aérea soviética renovada, justo cuando el invierno cae sobre ellos. Las temperaturas caen rápidamente a 30 y 40 grados bajo cero, creando unas condiciones climáticas insoportables que congelan a hombres, equipo, vehículos y armas. Los soldados hacen cuanto pueden por mantener el calor. Una vez más, la vanguardia se detiene, esta vez durante largos meses. Los soviéticos pueden felicitarse, la guerra relámpago ha fallado. Mientras el Volga siga siendo navegable, los petroleros de Bakú seguirán suministrando a Moscú todo tipo de combustibles, especialmente para los aviones, y cubriendo el 80% de las necesidades del Ejército Rojo. En Bakú, la primera embestida del invierno produce muchas menos pérdidas de vidas humanas que los ataques alemanes. Este invierno dejará a los niños recuerdos inolvidables de alegría, magia, calidez y confort, que comparten con los que luchan contra el invasor nazi en el frente. En febrero de 1942, una brigada de perforación recibe la Orden de la Bandera Roja en reconocimiento a su excepcional contribución a la defensa de la patria soviética. Y por decreto del Soviet Supremo, los 500 mejores trabajadores del petróleo de Bakú reciben un homenaje en la Casa de la Tecnología. Su compromiso es inquebrantable. Solo durante el mes de abril envían más de 500.000 toneladas de productos derivados del petróleo a través del mar Caspio. Y en los siguientes meses producen 800.000 toneladas adicionales a fin de reponer las reservas de combustible del país, que se han reducido a la mitad desde el estallido de las hostilidades. En su cuartel general de Vinitsa, Ucrania, Hitler resucita el plan que había presentado un año antes a su Estado Mayor, bautizado como Operación Azul. El objetivo es tomar el control de los campos petrolíferos del Cáucaso, lo que tendrá un doble efecto. Pondrá a Stalin de rodillas al privarlo de su mayor fuente de combustible y al mismo tiempo resolverá los problemas de abastecimiento de Hitler. Incluso pone fecha a la toma de Bakú, el 25 de septiembre, una predicción que nadie en su entorno se permite poner en duda. Se crea un nuevo departamento, el Stab Westfalen, para organizar la reconstrucción y la explotación de los pozos de petróleo. Una película propagandística muestra cómo Hitler celebra ya la victoria, sirviéndose una buena porción del proverbial pastel soviético. En un principio, los hechos parecen darle la razón. En solo 2 meses, los ejércitos del sur capturan Sebastopol y completan la ocupación de Ucrania.
El Ejército Rojo, aparentemente en un estado de caos total, se ve brutal y violentamente obligado a retroceder. Pero su jefe de Estado Mayor le advierte: a este ritmo, las reservas de petróleo se acabarán a mediados de septiembre. Hitler decide acelerar el plan y dividir sus tropas. El general Paulus recibe la orden de bloquear todo el tráfico por el Volga, al norte de Stalingrado, mientras que el general List debe tomar la región de Kubán y apoderarse de los centros petroleros del Cáucaso. Si no tomamos Maikop y Grozny, no voy a tener más remedio que poner fin a la guerra, les recuerda Hitler. Rostov cae el 25 de julio. Y los alemanes cruzan el río Don, creando un frente que se extiende a lo largo de más de 300 kilómetros. Cortan los oleoductos y líneas ferroviarias que abastecen al Ejército Rojo y prosiguen su avance a toda velocidad. Hitler está exultante. El ruso está acabado, declara. Pero una vez más, los suministros no llegan al ritmo de las operaciones. A finales de julio, los vehículos se detienen por falta de combustible. El general Paulus se ve obligado a esperar 8 días a 300 kilómetros de Stalingrado hasta que se reanuda el abastecimiento de combustible y puede continuar el avance. La amenaza alemana hace reaccionar a Stalin. Envía la orden 227 a todas las unidades del ejército, ni un paso atrás, y convoca a Nikolai Baibakov, el nuevo comisario delegado del pueblo para la industria petrolera. Baibakov, natural de Bakú, es ingeniero por el Instituto Petroquímico de Azerbaiyán. Stalin le dice: Hitler está diciendo a todo el mundo que si no se apodera del petróleo del Cáucaso perderá la guerra. Vuele inmediatamente al Cáucaso y ayúdele a perder esta guerra. Pero nadie puede detener el avance del ejército alemán, que se reanuda tan pronto como los Panzers han repostado. Las ciudades de Kubán caen una tras otra. El 9 de agosto el general von Kleist invade Maikop y descubre que los campos petrolíferos están 50 kilómetros más al sur. No obstante, Radio Berlín se apresura a anunciar que el petróleo de Maikop, 19.000 toneladas de producción diaria, ahora abastecerán al rey. Pero cuando llega al corazón de la cuenca petrolífera una semana más tarde, von Kleist descubre que casi todos los pozos han sido saboteados. Solo 2 permanecen en funcionamiento. Pero aunque una brigada de ingenieros repara los pozos, no llegan a producir ni siquiera 10 toneladas diarias. La decepción se repite en Krasnodar, la capital de los cosacos, la ciudad industrial más importante de la región de Kubán y un gran centro de refinado de petróleo. La mayoría de los productos y equipos de extracción de petróleo han sido enviados a Grozny y el resto se ha destruido. Se ha incendiado la refinería número 5 y sus 80.000 toneladas de petróleo. Se ha volado el oleoducto y los pozos han sido sellados con hormigón armado. A pesar de este nuevo revés, los alemanes siguen avanzando hacia Grozny por el este y hacia el Mar Negro por el sur. Atraviesan las montañas del Cáucaso transportando a mano artillería pesada a una altitud de hasta 3.000 metros. El 21 de agosto, el grupo Groth de la primera división de montaña planta la bandera con la esvástica en la cima del monte Elbrus. Con una altitud de 5.642 metros, es el pico más alto del Cáucaso y de Europa. En Azerbaiyán, esta conquista simbólica crea una gran inquietud. La amenaza alemana cada vez está más cerca. En Bakú, las autoridades preparan a la población para la invasión.
Desde las áreas rurales vecinas, los campesinos ofrecen generosas aportaciones al esfuerzo bélico, contribuyendo a la creación de una columna de tanques. Los aliados angloamericanos les proporcionan estos tanques a través de la política de préstamos que Stalin ha negociado con el enviado de Roosevelt. Llegan directamente a Bakú desde Irán, dado que los submarinos alemanes impiden a los convoyes aliados viajar por el mar Báltico. Hasta el final del conflicto, gran cantidad de material militar desembarcó en el puerto de Bakú, incluyendo casi 5.000 tanques, parte de los cuales son asignados a la defensa del Cáucaso. Stalingrado también se prepara para la ofensiva alemana. El sexto ejército del general Paulus está a solo 50 kilómetros de distancia. El 23 de agosto, la ciudad ve aparecer en sus cielos a la cuarta flota aérea, mandada por von Richthofen, el responsable del bombardeo de Guernica. 600 aviones han comenzado a lanzar sus cargas sin perdonar nada ni a nadie. Los 9 grandes yacimientos de petróleo son objetivo prioritario para los pilotos alemanes. Millones de toneladas de combustible se convierten en un humo negro, sucio y acre que permanece en el aire durante días. El combustible que escapa de los depósitos reventados arde en el Volga. No se salvan ni los edificios emblemáticos de la ciudad, ni tampoco los barrios populares. 40.000 personas pierden la vida durante este bombardeo. La batalla durará 162 días. 162 días de guerrilla urbana incesante, durante los cuales los alemanes llegarán a conquistar hasta el 90% de la ciudad, metro a metro, casa por casa. La Luftwaffe lanza sobre el Volga minas que hacen saltar los barcos por los aires, impidiendo el tráfico de mercancías por el río. En poco tiempo controlan el tráfico por el río hasta Astrakán, pero no consiguen bloquearlo por completo. Desafiando los ataques aéreos, los marineros de Kasflot y Kastanker, con sede en Bakú, continúan transportando combustible, alimentos y material de guerra durante todo el asedio de Stalingrado. En total suministran 149.000 toneladas de combustible a las unidades del Ejército Rojo que defienden la ciudad, aunque a un alto coste humano y material. Cuando los marineros de Bakú se quedan sin barcos, inventan nuevos medios de transporte. Por primera vez en la historia se puede ver flotando en el agua todo tipo de cisternas remolcadas por barcos de vapor. Hay que abastecer al Ejército Rojo al precio que sea. Pero en el norte del Cáucaso la presión alemana no deja de crecer. Los Panzers han alcanzado el río Terek y amenazan Malgobek y Orzonikidze. Están a solo 60 kilómetros de Grozny y a 500 de Bakú, ahora al alcance de la Fuerza Aérea Alemana, que ha tomado la base aérea de Stavropol. Pero después de 3 meses de combate, las tropas alemanas están agotadas. Están más cerca de Bakú, pero se encuentran a 750 kilómetros de sus bases de suministro, y hasta los camiones cisternas se están quedando sin gasolina. Los servicios de logística recurren a medios de transporte locales y más tradicionales, que no consumen combustible, pero pueden ser muy temperamentales. El 6 de septiembre de 1942, Radio Moscú transmite la última llamada de Stalin a la República de Transcaucasia. Resistiremos hasta la muerte. Esta es la advertencia de nuestro país.
De inmediato se declara la ley marcial. Cientos de voluntarios se incorporan a los destacamentos antitanque y a los batallones especiales que defienden las rutas que conducen hasta el Mar Negro. El mensaje de Stalin también ha llegado a Azerbaiyán. El Comité Estatal de Defensa moviliza a 90.000 ciudadanos, en su mayoría mujeres, para reforzar las defensas militares de las ciudades. Bakú se prepara para defender hasta el final sus pozos petrolíferos. Para evitar que caiga en manos del enemigo, el equipamiento más moderno se desmonta y se envía a los nuevos yacimientos de petróleo del noreste, junto con los mejores ingenieros y técnicos. Esta gran operación tiene el objetivo de proteger el nuevo Eldorado de la amenaza alemana. 764 pozos quedan sellados con hormigón y 81 unidades de perforación completa se trasladan a Kubyshev, la actual Samara, a 2.000 kilómetros de distancia. Es una decisión arriesgada, ya que la región está produciendo 2 millones de toneladas anuales, el 10% de la producción de petróleo de Bakú. Debido a la cantidad de trabajadores de Bakú reubicados, casi 6.000, la región llegará a ser conocida como la Segunda Bakú. Pero el clima de la zona no recuerda en nada a las agradables temperaturas de las orillas del mar Caspio. Si aquí hace calor en verano, en invierno las temperaturas descienden a 30 o 35 grados bajo cero. Pero a pesar de las duras condiciones, el personal consigue incrementar la extracción en un 42% en el primer año. Se descubren 5 nuevos yacimientos de petróleo y gas y comienza la construcción de una enorme refinería y del primer oleoducto diseñado para abastecer las fábricas de armamento, situadas a 165 kilómetros hacia el este. En Bakú, a fin de compensar el descenso en la producción tras el cierre de los pozos más modernos, se reactivan 25 pozos abandonados a expensas del medio ambiente. La producción es vital, al precio que sea. Es un combate diario y todos los trabajadores son movilizados en sus puestos. No pueden ser reclutados por el Ejército Rojo sin un permiso especial del Comité Estatal de Defensa. Una de sus consignas es: nuestra Stalingrado está en cada pozo. A iniciativa de Nikolai Baibakov, nombrado miembro del Comité Estatal de Defensa, se envían discretamente a Bakú trenes cargados de explosivos. Su propósito es destruir los pozos restantes, pero solo como último recurso. Baibakov se encuentra en la cuerda floja. Stalin le advierte: si deja una sola tonelada de petróleo a los alemanes, será fusilado. Y tras una pausa añade: y si destruye los campos petroleros, pero Hitler no llega hasta ellos y nos quedamos sin combustible, también será fusilado. Bakú vive ahora bajo una doble amenaza. El enemigo quiere ocupar la ciudad a toda costa, pero lo que es aún peor, su propio bando está dispuesto a sacrificarla. Y no se puede olvidar que Churchill aún no ha renunciado a unirse a la fiesta. En la Biblioteca Nacional en Edimburgo se ha encontrado un mapa de Bakú en el que están señalados los objetivos a bombardear. En el norte del Cáucaso, el abastecimiento aéreo hace posible que los Panzers vuelvan a ponerse en marcha. Pero ahora tienen que hacer frente a una mayor resistencia de los soviéticos, que bombardean Stavropol. La moral de los invasores se desploma mientras crece la de los defensores. Ahora los soviéticos intentan atacar a los alemanes desde su retaguardia. Si no quieren quedar atrapados, los alemanes tendrán que emprender pronto la retirada. Hitler se da cuenta de que no va a tener éxito en la captura de Bakú y de que la carrera por el petróleo ha terminado. Y si él no puede tener los pozos del Cáucaso, el enemigo debe perderlos. Siguiendo sus órdenes, Richthofen y sus restantes 123 bombarderos lanzan una serie de ataques aéreos contra Grozny, que sufre intensos bombardeos entre el 10 y el 12 de octubre. Pero las refinerías han sido desmontadas y trasladadas al Caspio junto con las reservas de petróleo. Y aunque a Hitler le gustaría someter a Bakú a un destino similar, ahora la ciudad está fuera del alcance de la Luftwaffe, desde que la aviación soviética destruyó la base de Stavropol.
Hitler centra ahora toda su atención en Stalingrado. Si quiere mantener abierta una vía al Cáucaso para relanzar la ofensiva contra Bakú durante la próxima campaña, no tiene más remedio que tomar la ciudad que lleva el nombre de su enemigo. ¿Y qué simbólico sería? El sexto ejército de Paulus controla el 90% de la ciudad. Pero el 19 de noviembre de 1942, por primera vez, el ejército rojo recupera la superioridad. Zhukov contraataca enviando a sus generales, Batutin desde el norte y Yeryomenko desde el sur, para rodear a las fuerzas de Paulus. En pocos días los dos ejércitos soviéticos se encuentran. Paulus está atrapado entre el Don y el Volga y no puede moverse. El 23 de noviembre envía un mensaje secreto a Hitler. Mein Führer, nos estamos quedando sin combustible. De hecho, los 100 tanques que le quedan solo tienen combustible para hacer 30 kilómetros. Y las líneas alemanas más cercanas están a 50 kilómetros de distancia. Hitler pide a Richthofen que organice un puente aéreo. Durante 70 días, a pesar de los riesgos, se entregan 95 toneladas diarias de material, municiones, alimentos y combustible. Pero esto está lejos de ser suficiente para un ejército de 270.000 hombres que necesita 7 veces más. En los vuelos de regreso, la Luftwaffe consigue evacuar a 25.000 soldados heridos. En el bando soviético se evacúa a los heridos periódicamente a través del Volga. A menudo son enviados a Bakú. Desde el verano, los hospitales establecidos al comienzo de la guerra han empezado a llenarse. En total, en 4 años de guerra se trata a casi 500.000 de soldados heridos en Bakú. Estos hombres consiguen escapar brevemente del infierno de la guerra antes de regresar al combate. Paulus, atrapado en Stalingrado por la nieve y el frío, se enfrenta ahora a la contraofensiva de Zhukov. El puente aéreo se ha interrumpido sin cumplir su objetivo. La comida y la munición prácticamente se han acabado. Esta dura prueba se prolonga durante más de un mes. Por su parte, los soviéticos no sufren ninguna escasez de alimentos, combustible o municiones. La situación de Paulus es desesperada. El 31 de enero de 1943 se rinde junto a parte de sus 24 generales y de los 110.000 supervivientes de su ejército, seguido 2 días después por los últimos combatientes. Hitler acaba de ascenderlo a mariscal de campo, quizá con la esperanza de que se suicide. Nunca antes había sido capturado con vida un mariscal de campo alemán, pero Paulus decide rendirse. Los alemanes ya no tendrán una nueva oportunidad de invadir el Cáucaso, ni volverán a ser una amenaza para Bakú, la ciudad que, a pesar de una caída de la producción de petróleo a la mitad, seguirá enviando al ejército rojo miles de kilómetros de vagones de combustible. 1.300 kilómetros solo para la mayor batalla de tanques de la historia en Kursk en julio y agosto de 1943. Bakú, ya a salvo de cualquier peligro, recibe a algunos visitantes famosos. En noviembre de 1943, Stalin pasa por la ciudad de camino a la conferencia de Teherán con los aliados. Se rumorea que antes de partir, insiste en hacer una visita a la cárcel de Bailov, sin duda para rememorar su turbulenta juventud. Y De Gaulle visita Bakú en noviembre de 1944 en su viaje a Moscú para reunirse con Stalin. Hace una escala de 24 horas, durante la que es invitado a descubrir los tesoros de la ópera de Azerbaiyán.
6 meses más tarde, el 9 de mayo de 1945, la ciudad entera celebra el anuncio de la rendición de Alemania. Para su población, Bakú habría merecido la salva de cañones con la que 8 días antes Stalin honró a sus 4 ciudades heroicas: Leningrado, Stalingrado, Sebastopol y Odessa. Aunque Bakú consiguió evitar el destino de estas ciudades mártires, hizo una contribución vital a la victoria, al ofrecer a la causa común su petróleo y las vidas de su gente. No hay familia que no llore la pérdida de un padre, un esposo, un hermano o un hijo. De los 700.000 azeríes que se alistaron, 400.000 no regresaron a sus casas. Pero todos, los soldados y los civiles, pueden sentirse orgullosos, porque sin la sangre negra de su tierra, la Unión Soviética y sus aliados de conveniencia occidentales podrían no haber ganado la guerra. Ahora por fin pueden empezar a vislumbrar un futuro mejor. Pero difícilmente pueden imaginar que 50 años después, su país recuperará la independencia, brevemente acariciada durante la Primera República de Azerbaiyán de 1918 a 1920, y que por fin será libre para administrar por sí mismo sus propios recursos.